primero, cuando hablamos sobre banca central, estamos hablando sobre política monetaria. Entonces, como en economía hay distintos campos, ahí está lo que es política cambiaria, esta política, bueno, sí puede ser política cambiaria, que cae dentro de política monetaria. Está política, digamos, comercial, que tiene que ver con los tratados de libre comercio, está la política fiscal, está la política social. Hay muchas áreas, digamos, así como un vehículo tiene distintas partes, pero cada parte juega una función especial, fundamental, y nada más, y cuando hablamos de las crisis financieras y banca central, estamos hablando de política monetaria. Ahora, tenemos que entender muy bien qué es lo que puede hacer la política monetaria y qué es lo que no puede hacer la política monetaria. Por ejemplo, si hubiera un problema de salud, que no hay suficientes médicos para atender a la población que está enferma, pues eso no es responsabilidad de la banca central, ¿verdad? O si tenemos problemas en telecomunicaciones, pues eso no es problema de la banca central. Porque a veces se le acusa a la banca central de cosas que en realidad no puede esta ejercer, y entonces ahí estamos haciendo un mal diagnóstico. Para poder comprender si la política monetaria es eficaz y eficiente en su función, primero necesitamos entender qué es lo que ésta puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Es como si intentáramos inflar la llanta de un vehículo con un tenedor, pues, y si no lo logramos, ¿de quién es la culpa? ¿Del tenedor o nuestra? Pues obviamente es nuestra, que no sabemos para qué sirve un tenedor. Entonces lo primero es entender cuáles son las funciones de la política monetaria y entender que no existe una sola política que por sí misma logre el desarrollo económico y social. El desarrollo económico y social lo componen diversos aspectos, como dije anteriormente. La política monetaria es una, y es necesaria la estabilidad monetaria y financiera para un buen desarrollo económico, pero no es suficiente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es el objetivo. Primero, de la política monetaria. Entonces, el primer objetivo de la política monetaria es que la inflación, entendida como el aumento en el costo de la vida, oscile entre un 0 y un 2% anual. Primero voy a decir estas cosas como una conclusión sin demostración. La idea es que a lo largo de la conferencia se vayan demostrando cuáles son estos objetivos. El segundo objetivo es que las tasas de interés activas sean de un dígito o inferior al 10%. La otra es que haya estabilidad en el tipo de cambio, y otro objetivo es que haya equidad. Todos queremos sociedades más ricas, más prósperas, pero las queremos también que sean más prósperas para todos y no solo para unos cuantos. Entonces, uno de los problemas de la política monetaria es que se cree que estos objetivos son incompatibles, ¿verdad? Uno se puede preguntar, bueno, ¿puede la política monetaria o el Banco Central alcanzar simultáneamente esos objetivos? ¿Creen ustedes que se puede alcanzar todo eso de manera simultánea o habrá que escoger entre alguno de esos objetivos? Lo hermoso para mí de la política monetaria es que se pueden alcanzar simultáneamente esos 4 objetivos. Pero para alcanzarlos se requiere de una estrategia. Vamos a ver que si queremos alcanzar y simultáneamente los 4 objetivos, necesitamos primero controlar la inflación. Si se controla la inflación, es como un efecto dominó. Ustedes han visto, ponen piecitas de dominó, botan la primera y se caen todas las demás de manera simultánea. Entonces esto es para mí lo hermoso de la política monetaria, que si nos concentramos en el objetivo de acabar con la inflación, simultáneamente alcanzamos todos los demás objetivos. Primero que todo, no sé si ustedes se han preguntado por qué existe inflación. Es decir, no sé si ustedes se han preguntado por qué es que las cosas siempre aumentan de precio. ¿Por qué es que la leche, los alimentos, los pasajes de los buses, los taxis, la matrícula de las universidades, la ropa, por qué todo siempre aumenta de precio? ¿No se han preguntado si más bien deberían las cosas caer de precio? Se supone que año con año las economías somos más productivos. ¿Qué significa ser más productivo? Que podemos producir más con los mismos recursos, o que para producir lo mismo ocupamos menos recursos. Pero si fuera así, entonces las cosas deberían caer de precio. Pero la historia, lo que vivimos día a día, es que las cosas aumentan de precio. Yo no sé si ustedes se han preguntado por qué este fenómeno sucede. Si será que la inflación es como un fenómeno natural, ¿verdad? Que se supone que hay ciertos meses del año en donde tenemos lluvia y hay ciertos meses del año en donde hay estación seca. Eso es un fenómeno natural y el hombre no puede hacer nada al respecto.
¿O será más bien la inflación un fenómeno causado por el hombre? Porque si es un fenómeno causado por el hombre, entonces ahí sí debemos de hacer un buen diagnóstico y entonces el objetivo de alcanzar una inflación entre 0 y 2% es posible. Repito, es decir, en resumen, si la inflación es un fenómeno natural, no tiene sentido fijarse como meta un objetivo de inflación. Solamente si estamos convencidos que la inflación es un fenómeno humano creado por el hombre, es que podemos fijarnos seriamente una meta de inflación. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que causa inflación en Guatemala, en Centroamérica, en América Latina o en cualquier parte del mundo? Y esto es muy importante porque muchas veces cuando analizamos política económica, nos olvidamos de que la economía es una ciencia. Yo he escuchado muchas veces los políticos cuando se refieren a economía, no, es que eso es teoría, pero yo le pregunto a ese político, ¿acaso cuando usted va al médico y le hace un diagnóstico y el médico le dice que usted tiene tal y tal y tal cosa, ¿acaso el político le dice, no, es que eso es teoría? No, al contrario, si uno va a un médico o donde un profesional, uno espera que más bien domine lo último en teoría, que nos haga un diagnóstico con lo último en ciencia y con lo último en evidencia empírica. Sin embargo, yo no entiendo por qué cuando hablamos de economía hacemos a un lado la ciencia económica como si esta no fuera válida. Y entonces, cuando hablamos de ciencia, hablamos de algo que es universal. Cuando un médico le hace un diagnóstico a algunos de ustedes, no les pregunta por la nacionalidad para que ese diagnóstico sea válido. No les dice, mira, ¿vos de qué país sos? Es que si vos sos guatemalteco, entonces el diagnóstico es distinto si sos costarricense. Eso no es válido, porque la medicina es una ciencia universal. Entonces, de igual manera, cuando analizamos el tema de la inflación, estamos analizando el tema de la inflación en Guatemala, en Centroamérica, en cualquier parte del mundo. Entonces, antes de ver qué es lo que causa inflación, tenemos que ver cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene un gobierno. La primera son los impuestos. ¿Alguno sabe cuál es la segunda? ¿O una segunda fuente de financiamiento que tienen los gobiernos? Endeudamiento. Puede ser deuda interna o deuda externa. Cuando un gobierno se endeuda en moneda local, por ejemplo, cuando se endeuda en moneda local es deuda interna. Cuando un gobierno se endeuda en moneda extranjera, es deuda externa. Entonces, impuestos, endeudamiento. El impuesto es el equivalente en el sector privado a lo que puede ser el ingreso, el salario, las ventas, y el endeudamiento es como cualquier agente privado que se puede endeudar para ver incrementada su capacidad de consumo o su nivel de inversión. Sin embargo, hay una tercera fuente de financiamiento que tienen los gobiernos que no tiene el resto del sector privado. Que por el contrario, si el sector privado recurriera a esa fuente de financiamiento, va preso, porque es ilegal. ¿Cuál es esa tercera fuente de financiamiento? La emisión monetaria, exactamente. ¿Verdad? Entonces, teniendo claro estas tres fuentes de financiamiento, vamos a ver el tema de la inflación. Vamos a verlo con un ejemplo. Antes de ver este ejemplo, hay una frase a mí en la Biblia que me gusta mucho, y esto no tiene que ver con ser católico, no, pero es un principio básico que hay que recordar y que es muy importante a la hora de analizar las crisis financieras, los programas de salvataje, etc. En el Génesis dice, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. No dice con el sudor del otro, dice con el sudor de tu frente. Y algo muy importante, para generar riqueza hay que trabajar. ¿Verdad? No es que se puede generar riqueza simplemente imprimiendo papelitos o cosas como esas. Entonces, teniendo en mente las tres fuentes de financiamiento de un gobierno y esta frase del Génesis, vamos a ver este ejemplo. Supongamos que tenemos 2 sacos de arroz y tenemos, ahí vamos a decir que son $100 en la economía. ¿Cuánto va a costar cada saco de arroz? 50, exactamente. Ahora, supongamos que por alguna razón el gobierno, cualquier gobierno, se ve en una necesidad de incrementar su gasto público, ya sea porque necesita crear un programa de salvataje o necesita cumplir con un compromiso, un programa social, entonces necesita gastar más. Y entonces, pero ya no puede recurrir, supongamos que en el Congreso le tienen bloqueado
la aprobación de nuevos impuestos, está hasta el tope con la deuda interna o externa, y entonces le dice, recurre al presidente del Banco Central y le dice, mira, necesito que me imprimas $900 más para suplir esta necesidad que tengo. Entonces el presidente del Banco Central le dice, está bien, le imprime los 900 más y ahora tenemos 1000 unidades monetarias en la economía. Como el dinero no es riqueza, y esto es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, el dinero no es riqueza. Si el dinero fuera riqueza sería muy fácil salir de pobre. Simplemente digámosle al Banco Central que emita una tarjeta de débito, ¿verdad? Que le emita, que a cada persona mayor de edad le ponga una tarjeta de débito a nombre de cada uno, que cada persona consuma todo lo que quiera, que pase la tarjeta, vaya a los restaurantes, boutiques, pague todo con tarjeta, y a final de mes el Banco Central simplemente emite dinero y le paga a los locales con esa cantidad de dinero. Esa sería la solución a la pobreza si el dinero fuera riqueza. Pero el dinero no es riqueza, representa riqueza, pero no es riqueza. Entonces, si pasamos de 100 unidades a 1000 unidades, eso no va a hacer que tengamos más sacos de arroz. Tenemos los dos mismos sacos de arroz. ¿Cuánto va a costar ahora cada saco de arroz? 500. Vean que el saco de arroz pasó de 50 unidades a 500 única y exclusivamente porque hay más circulante en la economía. No hay ninguna otra razón. Y esto, quiero que quede claro, esta es la única razón, la única causa de aumento en los precios o aumento en el costo de la vida en Guatemala, en Costa Rica, en Chile, en Argentina, en los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, China, donde ustedes quieran. La única causa del aumento en el costo de la vida o de la inflación es el aumento de la emisión monetaria. Ahora, vamos a ahondar un poquito en esta idea. En realidad hay básicamente 3 teorías sobre la inflación. Una es el empuje de demanda, otra el empuje de costos y otra la idea de fenómeno monetario, que esto es lo que acabamos de ver, la inflación como un fenómeno monetario. El empuje de demanda es donde se nos dice, por ejemplo, que uno escucha mucho en los medios de comunicación el tema del déficit fiscal. Nos dicen que el déficit fiscal genera presiones inflacionarias. Es más, muchas veces los gobiernos nos dicen que necesitan aprobar paquetes de impuestos para reducir el déficit fiscal y con eso acabar con el flagelo de la inflación. Entonces, ese es, digamos, el empuje de demanda. Luego el empuje de costos, que esto es lo que está de moda ahorita, que es el aumento en el precio del petróleo, los commodities, que esto es lo que genera inflación en el mundo. Ahora vamos a ver por qué estos argumentos son falaces. Primero, si nos ubicamos aquí, digamos, tenemos esta oferta agregada y esta demanda agregada con este nivel de precios en P sub 1. Vamos a suponer primero el empuje de demanda. El empuje de demanda asume que el déficit fiscal desplaza la demanda agregada y entonces genera un mayor nivel de precios. Básicamente eso es lo que dice digamos lo que es el empuje de demanda usando el ejemplo del déficit fiscal. Sin embargo, ¿cuál es la falacia de ese argumento? Si ustedes... Que la oferta no reacciona. La oferta no reacciona es también, pero hay algo más atrás. La falacia está en el desplazamiento de la curva de demanda. Recordemos cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene un gobierno. Si un gobierno se financia con impuestos, no hay razón para que la demanda agregada se desplace. Si un gobierno se financia con impuestos, lo que está haciendo es una redistribución del ingreso. Sí, le está quitando al sector privado para gastarlo el gobierno. Pero en realidad lo que le quita al sector privado es lo que está incrementando el gasto del gobierno. En términos netos, la demanda agregada no se puede desplazar si se financia con impuestos. El mismo argumento se utiliza si el gobierno se financia con endeudamiento. Lo que está haciendo es que está haciendo un crowding out, un estrujamiento al sector privado. Entonces tampoco habría desplazamiento de la demanda agregada. Entonces, ¿cómo dice el gobierno que el déficit fiscal genera déficit? La única razón es cuando ese déficit se financia con emisión monetaria. Cuando se financia con emisión monetaria, ahí sí hay desplazamiento de la demanda agregada. Pero entonces no es el déficit fiscal.
es la emisión monetaria, es el financiamiento del déficit fiscal con emisión monetaria lo que genera aumentos de los precios. Pero no es el déficit fiscal. Ahora, algo parecido sucede con el empuje de costos. Cuando aumenta el precio de la gasolina, ¿acaso el salario de sus padres o de ustedes se ve incrementado porque aumenta el precio de la gasolina? Ah, mira, incrementó la gasolina, ok, ya me van a aumentar el salario. No. El salario de todos ustedes permanece constante, aumente el precio de la gasolina o aumente el precio de los commodities. Entonces, si la demanda agregada permanece constante porque no ha habido un aumento en los salarios, no puede haber presión tampoco en la demanda ni empuje de costos. Lo que puede haber es una redistribución del ingreso. Es decir, si yo quiero seguir consumiendo el mismo nivel de gasolina pues, y tengo el mismo nivel de ingreso, pues voy a tener que dejar de consumir otras cosas. Ir menos al cine, comprar menos ropa, ahorrar menos, pero no puedo gastar más, ese es el punto. Si aumenta el precio del petróleo, no puede haber una presión de demanda ni empuje de costos. Hay una redistribución del ingreso. Obviamente, al aumentar los costos, pues se hace que las cosas sean más caras y puede haber una desaceleración de la tasa de crecimiento. Pero no tiene por qué haber inflación porque no hay un desplazamiento en las curvas de demanda. Para sintetizar un poquito, la idea es que sin un aumento en la oferta monetaria, no puede haber exceso de demanda ni de oferta agregada y por lo tanto no puede haber inflación. Fenómenos como el déficit fiscal, devaluación, aumentos en el precio del petróleo, solo pueden crear redistribuciones del ingreso o alterar las tasas de crecimiento de la economía, pero no pueden crear inflación. Ahora, esto es la teoría, veamos el caso empírico. Esto es para el caso de Costa Rica, sin embargo, posteriormente ya cuando avance más en el libro, va a haber, son ejemplos que van a venir para distintos países. Sin embargo, si ustedes quisieran ver esta misma metodología que yo empleo para Costa Rica, es la misma metodología que emplea Milton Friedman en su libro Free to Choose y en el libro Money Mischief. Él hace este análisis para diversos países, tanto de primer mundo como de tercer mundo, y la conclusión empírica siempre es la misma. No puede haber aumento sostenido en los precios sin que haya un aumento sostenido en la oferta monetaria. Esto es el caso de Costa Rica, son 31 años. En la línea rosada está el índice de precios al consumidor, que es el índice que uno acostumbra a medir la inflación, y en la línea verde vemos los precios del petróleo. Vean que no hay ninguna correlación entre ninguna de las dos. Sin embargo, cuando lo hacemos, la misma línea de inflación, repito, medida a través del índice de precios al consumidor, con el crecimiento de la oferta monetaria, vean que prácticamente van paralelas. Es más, el coeficiente de determinación es de 0.96. Es decir, el 96% de la inflación en Costa Rica se explica prácticamente con expansión de la oferta monetaria. Y esto sucede prácticamente con cualquier país que ustedes hagan en el mundo, sea primer mundo, tercer mundo, siempre da este mismo resultado. Aquí vemos las tres gráficas juntas. Bueno. Y entonces, en resumen, lo importante es que, como dice Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y pueden buscar estos gráficos en estos dos libros, Free to Choose, de 1980, o Money Mischief, que viene mucho más actualizada estos gráficos. Ahí viene también un capítulo sobre inflación y ahí viene esto con mayor detalle. Unos ejemplos muy hermosos en América Latina es el caso de Panamá y el caso de Argentina, pero Argentina con la crisis de finales de los 80s. Panamá es un país que no tiene banco central. No tiene ningún burócrata que decida cuánto circulante tiene que emitir, nada de esas cosas. ¿Y cómo se determina la oferta monetaria en Panamá? No hay nadie que la determine. Ustedes saben que está la zona y del canal, por ahí hay millones, miles de transacciones diarias, ¿verdad? Dólares que ingresan, dólares que salen, nadie controla eso. Y además Panamá tiene uno de los sistemas financieros mucho más libres del mundo, comparado solamente con el de Singapur. También tienen movimiento, cualquier variación en las tasas de interés en dólares significan movimientos masivos de capital, entradas o salidas masivas de capital, y no hay una sola institución
un solo funcionario público que esté regulando y diciendo, no, mira, están entrando muchos dólares, están saliendo muchos dólares, no. Oferta y demanda. ¿Y cuál es la experiencia de Panamá de inflación? Pues resulta que en Panamá tiene la tasa de inflación más baja prácticamente de América Latina. Inclusive la tasa de inflación de Panamá es más baja que la de los Estados Unidos de América históricamente. No tienen banco central, no tienen inflación. ¿Verdad? Es otro ejemplo lindísimo de cómo la inflación es un fenómeno, siempre en todo lugar un fenómeno monetario. El caso de Argentina de finales de los 80 es muy interesante, porque a finales de los 80 Argentina vivía otra gran crisis. Yo creo que nunca, es decir, les ha costado salir de las crisis. Tuvieron un periodo de hiperinflación, prácticamente 5.000% anual. Imagínense lo que es eso, ¿verdad? Es decir, más bien hacían un chiste en Argentina de que si usted tomaba un taxi, tenía que pagarlo antes. Es decir, que usted tenía que pagar el taxi a la hora de montarse, porque a la hora de bajarse, la tarifa iba a ser superior, ¿verdad? Es decir, tan alto, tan rápido era el fenómeno inflacionario que se hacían estas cosas, ¿verdad? Entonces, trataban de negociar que los pagos fueran diarios en vez de pagarse cada mes para evitar este tipo de devaluaciones. Repito, la inflación era como del 5.000% anual. Idearon crear la caja de conversión. ¿Cómo funciona una caja de conversión? Bueno, que por cada dólar que entraba a la economía de Argentina iban a emitir un peso. Y por cada dólar que salía de la economía argentina, recogían un peso. En otras palabras, ya no iba a haber una burocracia, un político decidiendo cuántos pesos iban a circular en la economía argentina. ¿Y qué pasó? En menos de 3 años, la inflación llegó de 5.000% a 0. No alrededor de 0, llegó a 0.0. ¿Verdad? Es decir, es otro ejemplo de cómo el gobierno saca las manos de la política monetaria y la inflación prácticamente se elimina. Repito, en Argentina pasó de 5.000, luego llegó como a 100, a 20% y el año siguiente llegó a 0%. Y así estuvo durante prácticamente 10 años, hasta más o menos finales del año 2001. En el año 2001 tuvieron otra crisis. Argentina estaba estancada, prácticamente no crecía, un poquito parecido. Se asemeja un poco a lo que está viviendo Europa y Estados Unidos antes de la crisis. La economía no crecía y entonces habían 2 grupos de economistas. Unos que decían que Argentina no crecía por culpa de la caja de conversión. Decían que lo que Argentina necesitaba era mayor liquidez, porque la liquidez, ¿se acuerdan de lo que habíamos visto antes? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente y que el dinero no representa riqueza. Bueno, eso parece muy obvio al sentido común. Sin embargo, los políticos no creen eso. Los políticos creen que si usted emite dinero, genera riqueza. Y entonces en Argentina, a finales del 2001, había un grupo de economistas que creía efectivamente que si rompían la caja de conversión, empezaban a emitir más dinero, Argentina iba a salir de la crisis. Había otro grupo de economistas que decían que no, que más bien la caja de conversión revelaba la verdadera, digamos, los verdaderos problemas de Argentina, que eran la estructura monopólica, las rigideces en la política laboral, etc. A final de cuentas ganó el bando que decía que había que emitir más, rompieron la caja de conversión, devaluaron en un 40% y el año siguiente la inflación fue de 43% y la economía se desplomó en términos reales en 12%. Es decir, es un ejemplo también muy hermoso de que esto, ¿verdad?, de que el dinero no genera riqueza. No puede generar riqueza y que además genere inflación. Repito, hubo una devaluación del 40% y después de pasar de inflación de 0, la inflación llegó a 43%. Entonces, esta idea de que la inflación siempre es en todo lugar un fenómeno monetario, lo vemos muy claramente con el caso de Panamá y con algunos ejemplos en la historia de América Latina, por ejemplo, con el caso de la caja de conversión. Y esta idea de que las economías pueden salir de la crisis con mayor emisión es sumamente importante porque es lo que está detrás de todos los programas de salvataje. Ahora, esta idea de que la inflación es un fenómeno monetario, quiero recalcar esta idea, y lo que sí el Banco Federal Alemán en 1994, ustedes saben que el Banco Federal Alemán fue como el líder de la creación del Banco Central Europeo, y ellos tienen un libro en donde decía que ya nadie discutía que la inflación era un fenómeno monetario. Esto lo digo porque he encontrado que en varios países de América Latina todavía se cuestionan mucho, sí, como que
Salen en los periódicos, por ejemplo, en mi país, hace un par de años la inflación llegó a un 14%. Y el periódico más importante del país nombró al presidente del Banco Central como personaje del año. Es decir, si uno está consciente de que la inflación es un fenómeno monetario causado por la emisión excesiva de dinero, no es posible que se le dé el premio de personaje del año a alguien que crea una inflación del 14%. ¿Verdad? Y a veces ustedes se encuentran, no lo ando aquí, pero ustedes podrán darse cuenta en los periódicos, constantemente salen ministros echándole la culpa de la inflación al fenómeno del niño, fenómeno de la niña, a las malas cosechas, a cualquier cosa menos al Banco Central. Si hay un repunte de la inflación, nadie dice, mira, ¿qué está haciendo el Banco Central? ¿Será que está emitiendo mucho dinero? Nadie dice eso. Se van a otros fenómenos, como si el Banco Central no fuera responsable de la inflación. Y aquí recalco esta idea, ¿verdad? Milton Friedman también dice, ningún gobierno va a aceptar voluntariamente que ellos crean la inflación. Siempre le echan la culpa, alguna excusa a los empresarios avaros, ¿verdad? Esto fue con la crisis con Obama, ¿verdad? Es que es la avaricia lo que ha creado la crisis, ¿verdad? Los empresarios avaros, Wall Street. Luego, los sindicatos, bueno, los sindicatos con sus demandas de aumentos de presiones salariales. Los consumidores derrochadores también, que la causa de la crisis es el consumo masivo, ¿verdad? Que la gente que no sabe, que no para de consumir. Si el consumo fuera causa de la crisis, los países pobres no estaríamos nunca en crisis, ¿verdad? Porque la diferencia entre un rico y un pobre es su capacidad de consumo. Los países pobres no consumimos el nivel de consumo que tienen los países ricos, entonces no estaríamos nunca en crisis. Bueno, los jaques árabes, ahí está el petróleo. El mal tiempo, repito, el fenómeno del niño, de la niña, o cualquier otra cosa que se parezca remotamente posible, ¿verdad? A veces cuando hay aumentos en los paquetes, cuando hay aumentos en los impuestos, entonces también le echan la culpa. No, es que se aprobó un paquete tributario, entonces eso generó aumento de costos, etcétera, o a la devaluación. Entonces, pero tomen conciencia que es muy difícil encontrar un político en América Latina que cuando hay aumento de la inflación remita al Banco Central, inclusive los medios de comunicación, es muy difícil. Entonces, teniendo claro qué es lo que causa inflación, ahora vamos a ver cómo es que acabando con la inflación logramos tener el objetivo de bajas tasas de interés. Ver la correlación entre inflación y tasa de interés. Para esto me remito básicamente, rápidamente, a la ecuación de Fisher. La ecuación de Fisher dice que la tasa de interés es la tasa de interés nominal más la expectativa de inflación. Voy a explicar esto un poquito más claramente. Supongamos que yo soy banquero y mi negocio es prestar. Y entonces yo necesito, para poder prestar, yo necesito tener recursos para prestar, obviamente. Ahora, ¿de dónde vienen esos recursos? Bueno, muchos vienen de los ahorrantes. Entonces supongamos que yo quiero convencerlos a ustedes que me compren un certificado de depósito a plazo, para yo tener recursos para poder prestar. Entonces, supongamos que ustedes están convencidos que la inflación aquí en Guatemala va a ser de un 10% para el próximo año. Entonces vengo yo y les ofrezco una tasa de interés del 3%. Bueno, ahí si ustedes hacen números, se darán cuenta que si yo les ofrezco un bono del 3% y que la inflación va a ser de un 10%, a ustedes no les conviene comprarme el bono, porque van a perder un 7%. Es decir, la inflación es más alta, la expectativa de inflación es más alta que lo que yo les estoy ofreciendo en tasa de interés y entonces van a tener una pérdida. A ustedes les conviene mejor gastarse el dinero ahora que no esperarse un año para consumirlo. Entonces, bueno, digamos, está bien, les acepto, no me quieren dar sus recursos, entonces les ofrezco entonces un 13% de tasa de interés, para que ustedes se ganen un 3%. Entonces me dicen, ok, está bien, José Joaquín, vamos a confiar en usted, les compramos un bono, entonces ustedes se ganan, si yo les pago un 13%. Pero supongamos que viene una persona, un profesor de ustedes, y quiere que yo le preste dinero a él. ¿A qué tasa de interés le voy a tener yo que prestar a este profesor? 13 más, digamos, un 5% de margen de intermediación financiera, un 18%. ¿Verdad? Porque yo tengo que pagarles a ustedes un 13%. ¿De dónde viene ese recurso? Bueno, de la persona a quien yo le presto estos recursos. Entonces, al profesor, yo le presto a un 18, él me paga un 18, yo les pago a ustedes un 13,
y yo me dejo un 5% como intermediario. Ahora, supongamos otro ejemplo, que viene una reforma monetaria, una reforma legal, y ahora estamos convencidos que se acabó el fenómeno inflacionario. Ya no va a haber más inflación. Y entonces yo de nuevo llego y me las acerco a ustedes y les digo, vea, hagamos otra vez, les ofrezco otra vez otro bono, pero al 3% de interés. Ya no va a haber inflación. Ustedes, como saben que ya no va a haber inflación, me lo van a aceptar y me lo compran a 3%, porque en el ejemplo anterior también se ganaban un 3%. Entonces, sin embargo, si yo les pago a ustedes un 3%, viene ahora otra vez el profesor y me pide, José Joaquín, présteme dinero. En esta ocasión, yo le voy a poder prestar al profesor no a un 18, sino a un 8%. Bueno, entonces, pero vean que la tasa de interés cayó de un 18% a un 8% simplemente porque se acabó el fenómeno inflacionario. Al no haber inflación, la tasa de interés cae, ¿verdad? Y entonces por eso es que en los países donde hay mayor estabilidad monetaria, la tasa de interés es más baja. Por eso es que en América Latina, por lo general, la tasa de interés en dólares es mucho más baja que las tasas de interés en monedas locales, porque el dólar es mucho más estable que nuestras monedas locales. A pesar de todo el caos por el que está viviendo, digamos, el dólar en este momento, sigue siendo una moneda mucho más fuerte, mucho más estable que las que tenemos en América Latina. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, vemos un ejemplo de tasas de interés al 25%, que digamos en algunos países en América Latina las han tenido en la última década. Por ejemplo, en Costa Rica las tasas de interés activas han sido alrededor de 25% anual en colones. A un plazo de 10 años la mensualidad sería de 113,000 a un préstamo de 5 millones. Sin embargo, si la tasa de interés cayera a un 6%, vean que la mensualidad cae a menos de la mitad de la mensualidad. Esta es la manera de democratizar el crédito, de hacer más accesible el crédito. Vean que una persona ahora tiene que demostrar que necesita menor capacidad de pago para poder acceder al mismo monto de préstamo. No es que obtuvo un doctorado, no es que me cambió de trabajo, nada. Simplemente porque cae la tasa de interés es mejor sujeto de crédito. Sus requisitos para poder acceder al crédito son menores. Y entonces aquí es cuando vemos que realmente al bajar la tasa de interés es la mejor manera de poder democratizar el crédito. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que las tasas de interés caigan? Bueno, hay que acabar con la inflación. ¿Y cómo acabamos con la inflación? Deteniendo la emisión excesiva de dinero. En última instancia, ¿quién es el responsable de la inflación? El Banco Central. ¿Y quién es el Banco Central? El gobierno. Ese que nos dice que nos quiere proteger, que nos quiere dar educación, salud, telecomunicaciones, infraestructura, seguridad. Ese mismo que nos quiere proteger, guardar nuestra vida de todos los males, no es capaz de acabar con el flagelo de la inflación. Que es tan fácil, ustedes pueden acabar con la inflación de la noche a la mañana simplemente dejando de emitir excesivamente dinero. La pregunta es por qué no lo hacen. Entonces, un fenómeno que sucede también en Panamá, por ejemplo, Panamá donde no hay inflación, donde no hay banca central, al haber también mayor estabilidad, el plazo de los préstamos es sumamente largo. Ustedes fácilmente pueden encontrar créditos hipotecarios a 30 años plazo. Y entonces vean cómo la mensualidad todavía cae aún más al extenderse el plazo. Entonces, acabar con la inflación no solamente logra reducir las tasas de interés, sino que al lograr mayor estabilidad financiera, logra extender los plazos de los créditos, lo cual es beneficioso para todos nosotros. Este es un ejemplo de Costa Rica, rápidamente lo voy a ver, que Costa Rica ha tenido un proceso de devaluación muy fuerte. En Costa Rica, en enero del 90, el tipo de cambio era 85.19 por dólar, y en la actualidad está aproximadamente en 500 colones por dólar. Usando información estadística del Banco Central, la línea amarilla, digamos, es el tipo de cambio oficial, digamos, el tipo de cambio de venta de mercado, y la línea azul es la evolución del tipo de cambio que hubiera habido en Costa Rica si en Costa Rica la política monetaria hubiera seguido el objetivo de una inflación relativamente baja. Han habido muchos estudios a nivel mundial en donde se determina que la principal causa de la devaluación de la moneda local con la moneda extranjera se debe prácticamente a fenómenos inflacionarios. Es decir, si usted controla la inflación, estabiliza el tipo de cambio. No es necesario fijar un tipo de cambio. Así como la mejor manera de controlar el precio de la leche,
los alimentos, las tarifas de los buses, etcétera, es simplemente controlando el exceso de liquidez. La mejor manera de controlar también el tipo de cambio sin necesidad de fijarlo, sin necesidad de intervenirlo, es simplemente controlando la emisión monetaria y controlando la inflación. Ahora, ¿cómo es que la inflación afecta la distribución del ingreso? Es frecuente también escuchar a los políticos que quieren acabar con, porque dicen que la inflación es el impuesto más injusto, que no hay impuesto más regresivo que la inflación. ¿Y por qué es esto? Bueno, si hay algo que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, no es la libertad económica, sino es la inflación. Y es porque los pobres no pueden protegerse de la inflación de la misma manera que lo puede hacer un rico. Imaginemos un rico que tiene propiedades, tiene bienes raíces, tiene vehículos, tiene divisas, tiene metales preciosos, mientras que un mendigo de la calle, su única riqueza son sus monedas y billetes que anda consigo en ese momento. Supongamos que este pobre, este mendigo ande 25 quetzales, sí, lo que tiene para una comida, y viene una inflación del 100%, de la noche a la mañana. Quiere decir que al día de mañana pierde la mitad de su riqueza y va a poder apenas comer medio plato de lo que comía hoy. Mientras que el rico, si tiene una propiedad que cueste 100 millones de quetzales y viene la inflación del 100%, ¿cuánto va a costar esa propiedad mañana? 200 millones de quetzales. Es decir, la inflación no afecta a los bienes raíces. Si tiene bienes en oro, en vehículos, muchas veces los vehículos están cotizados en moneda extranjera, no se ve afectado por el flagelo de la inflación. Si esta persona rica sabe que hay un fenómeno inflacionario, va a tratar de minimizar su riqueza en moneda local. Y si tuviera un 1%, por ejemplo, de su riqueza en moneda local y viene una inflación del 100%, este rico solamente va a perder medio punto porcentual. Si ustedes ven, no es casualidad que aquellos países de América Latina donde han habido los peores fenómenos de hiperinflación, por ejemplo como Brasil, son también aquellos países con la peor distribución del ingreso. Es fácil ver que en los países donde hay repuntes de la inflación, también se va acompañada con repuntes de incremento en la pobreza. Y la razón es sencilla, el pobre no puede protegerse del fenómeno de la inflación como sí lo puede hacer un rico. Un pobre por lo general gana en moneda local y tiene que esperarse a fin de mes y esa angustia de que va mes a mes al supermercado y puede comprar menos. Y tiene que esperarse un par de meses, un año, hasta que haya los reajustes salariales para poder equiparar, pero cuando se reequipara ya otra vez la inflación va adelante. El rico tiene mecanismos para protegerse de esta situación que el pobre no la tiene. Repito, por eso es que se dice que la inflación es el impuesto más injusto y el impuesto inclusive más regresivo. Y repito, si hay algo que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, es la inflación. Entonces, si ustedes quisieran una sociedad más justa, más equitativa, hay que acabar con el flagelo de la inflación. ¿Y cómo se hace eso? Acabando con la emisión monetaria, así de sencillo. No es que va a mejorar la distribución del ingreso, pero al menos va a evitar el deterioro de la distribución del ingreso. Y al acabar con la inflación, además viene acompañado de otros fenómenos como reducción de tasa de interés, etc. Un rico puede pagar una tasa alta de interés, puede darse ese lujo, por eso es rico. Un pobre no. Para un pobre sí es gran diferencia 2 o 3 puntos porcentuales en una tasa de interés. Para un rico no puede darse el lujo de pagarla, lo ve como un costo financiero y ya. Entonces, ante esta situación, es increíble e impresionante que mucha gente en América Latina siga creyendo que es necesaria la inflación para tener crecimiento económico. Repito, ese fue el argumento en Argentina en el 2001. Necesitamos generar inflación para poder crecer. Y esa ha sido también la crítica contra el proceso de dolarización en El Salvador. Se dice que El Salvador no crece mucho porque está dolarizada. Y al estar dolarizada no puede emitir colones y al no poder emitir colones no puede crecer. ¿Cuál es el argumento detrás? Que usted puede crecer simplemente imprimiendo papelitos. Pero para que vean que este argumento que parece tan obvio, que el dinero que es papel no genera riqueza, mucha gente cree lo contrario, que sí, y es un argumento de moda, es decir, está presente en la política económica de todos estos países. Y entonces hubo un señor, Mark Miles, de la Fundación Heritage, hizo un estudio empírico de todos los países
a nivel mundial para determinar si efectivamente aquellos países donde tenían más baja tasa de inflación crecían más o crecían menos que aquellos que tenían más alta tasa de inflación. La conclusión fue contundente, ¿verdad? Dice que es un hecho empírico que aquellos países con moneda estable, es decir, con bajas tasas de inflación, tienden a crecer más rápido que aquellos países con altas tasas de inflación. Entonces, si este es un fenómeno cierto y empírico, ¿por qué los políticos insisten en que es necesario emitir dinero, que es necesario que el Banco Central haga un programa de salvataje para salir adelante de la crisis? Que la causa de la crisis es la falta de emisión monetaria. Y esto es interesante porque también, volviendo al Banco Federal Alemán, en su libro de 1994, también llegan a esta conclusión de que no existe un trade-off, no existe un intercambio entre inflación y crecimiento económico, que eso fue algo que se creyó a finales de los 50, pero que la evidencia empírica lo desmintió ya en los 60 y en los 70. ¿Verdad? Que más bien lo mejor que puede hacer un banco central es controlar la inflación. Y al controlar la inflación es lo mejor que puede hacer para promover un sano desarrollo económico. Y esto es el fundamento del Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que dice? Esto está tomado literalmente del website del Banco Central Europeo en su página en español. El objetivo de la política monetaria del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios. El Banco Central Europeo apunta a tasas de inflación por debajo, pero cerca del 2% anual en el mediano plazo. Es decir, no dice que su objetivo es el pleno empleo, estabilizar el euro, no. El objetivo es simplemente el control de la inflación. Y aquí concluye todo lo que hemos visto anteriormente. Un banco central solo puede contribuir al crecimiento potencial de la economía por medio del mantenimiento de un ambiente de estabilidad de precios. No puede aumentar el crecimiento económico expandiendo la oferta monetaria o manteniendo las tasas de interés de corto plazo a un nivel inconsistente con la estabilidad de precios. Un banco central solo puede influir en el nivel general de precios y últimamente, repite la frase de Friedman, últimamente la inflación es un fenómeno monetario. Es impresionante, pero yo fui uno de los pocos libertarios o liberales que cuando se creó el Banco Central Europeo yo lo defendía. Casi todos los liberales estaban en contra de la creación del Banco Central Europeo. Y yo creí en el Banco Central Europeo porque yo decía, es que con esta legislación está muy claro. A veces mucha gente me ha preguntado, ¿por qué no creo yo mejor en reformar un Banco Central antes que cerrar el Banco Central? Y yo durante la década de los 90 hasta 1998, yo fui defensor de la reforma del Banco Central. Sin embargo, en la actualidad, sinceramente creo que es imposible lograr una buena reforma del Banco Central y lo que ha sucedido con el Banco Central Europeo me reafirma la idea. Y se las quiero comentar rápidamente. Si ustedes ven esta legislación del Banco Central Europeo, uno dice, es imposible que realmente el Banco Central se salga de sus objetivos. Yo decía, antes de que sucediera esta situación con Grecia, yo decía, si hubiera un país dentro de la Unión Europea que incurre en problemas fiscales, no va a tener autoridad moral para decirle al Banco Central Europeo, mira, emite, ¿verdad? Tengo un déficit, no lo puedo pagar, emita para poder suplir yo este déficit. Y yo creí que no lo iba a poder hacer porque creí que el resto de los demás países de la Unión Europea no lo iban a permitir. Porque a final de cuentas, si el Banco Central Europeo emite para salvar a un país, está emitiendo demasiados euros y va a generar inflación que va a afectar a toda la Unión Europea. Es decir, toda la Unión Europea va a pagar por el mal comportamiento de un solo país en caso de que el Banco Central Europeo emita para salvar un problema fiscal de un país. Entonces yo decía, va a ser imposible que esto suceda. Entonces yo decía, la legislación es perfecta. Y el Banco Central, y es interesante porque en el 2008, cuando ya Estados Unidos estaba en crisis, el Banco Central Europeo se enfrentó ante el dilema si reducir las tasas de interés o no. Ustedes saben que para aumentar, digamos, lo que hace un Banco Central cuando reduce la tasa de interés, en última instancia lo que está haciendo es emitiendo más dinero. ¿Verdad? Es decir, emite más dinero y al haber más liquidez en la economía, más liquidez en el sistema financiero,
el sistema financiero tiene, al verse con más disponibilidad, la única manera de poder deshacerse de ese exceso de liquidez es reduciendo la tasa de interés. Entonces, al reducirla, hay más crédito disponible, hay más demanda por crédito y así se limpia el sistema. Entonces, en el 2008, en la Unión Europea la inflación estaba llegando a un 4%, pero también ya tenían la crisis de Estados Unidos. Entonces estaba el debate, bueno, si la Unión Europea iba a reducir la tasa de interés, ergo, promover más inflación, o si por el contrario, ante una inflación del 4% que ya estaba dándose dentro de la Unión Europea, si más bien iban a aumentar la tasa de interés para cumplir con el objetivo de reducir la inflación, de tener la inflación cerca del 2% anual. Para mi sorpresa y para mi, digamos, para mí fue hermoso darme cuenta que en ese momento el Banco Central Europeo decide aumentar la tasa de interés, es decir, se mantiene fiel a su principio de controlar la inflación. Y el argumento que dio el presidente del Banco Central Europeo en ese momento fue ese. El objetivo del Banco Central Europeo es controlar la inflación y lo mejor que puede hacer por la Unión Europea es mantener la estabilidad de precios. Por tanto, vamos a aumentar la tasa de interés porque la inflación está llegando a niveles del 4%. Sin embargo, como ustedes se habrán dado cuenta, conforme pasaron los años, la presión política triunfó. ¿Verdad? La presión política triunfó y en este momento pues, el Banco Central Europeo ha incurrido en una emisión de bonos bastante importante que a final de cuentas probablemente se tenga que pagar con emisión monetaria, pero el punto es que el Banco Central Europeo ha violado estos principios por la presión política. Y entonces, la pregunta es, si la presión política siempre gana ante una reforma legal, la pregunta es si realmente conviene mantener un banco central o no. A veces hay bancos centrales que durante algún tiempo se manejan bien, pero uno no sabe si eventualmente, como el caso de los europeos, que viene mucha presión política, a final de cuentas tienen que ceder en sus principios. Si no existiera banco central, pues no hay principios que cuestionarse, no hay nada que hacer. Entonces, esto es muy importante porque a veces la gente, repito, esta idea de que los bancos centrales tienen que emitir dinero para rescatar un país y que eso es necesario, vean lo que Ludwig von Mises decía hace 100 años. Yo en Costa Rica una vez tuve una discusión con un expresidente del Banco Central de Costa Rica y me decía que José Joaquín, es que hay que aprender mucho de la crisis. Yo lo que le decía, don Jorge, con todo respeto, lo que hay que hacer es estudiar bien la ciencia económica. Porque Ludwig von Mises desde hacía 100 años nos decía que si usted metía mucho dinero, eso iba a generar un crecimiento económico, sí, pero de corto plazo. Pero que eventualmente eso iba a crear una burbuja financiera y que eso iba a explotar. Y esto fue lo que, en palabras literales del libro Theory of Money and Credit, ¿verdad? El demagogo, esto es una traducción mía, el demagogo no se molesta por las consecuencias remotas de sus políticas. Él escoge inflación y expansión de crédito a pesar de que él sabe que el boom creado es de corta duración y que inevitablemente debe acabar en desplome. Esa fue la crisis económica de los Estados Unidos. En el 2001 la tasa de interés de referencia era del 6%, le empiezan a bajar a niveles del 1%, lo cual implicó una emisión extraordinaria de dinero. Eventualmente esta expansión monetaria empezó a generar inflación. Cuando empezó a generar inflación, la Reserva Federal empieza a aumentar la tasa de interés. Y cuando empezó a aumentar la tasa de interés, los que se endeudaron al 0% y la tasa de interés llegó al 3%, ya no pudieron pagar y vino el desplome. Entonces el tema de la inflación, a veces la gente dice, es que ¿por qué se preocupa tanto por la inflación? Si hay cosas mucho más importantes, como la salud, la educación, cosas. Bueno, es que hemos visto que la inflación afecta directamente devaluación, tasas de interés y distribución del ingreso. Y en otras palabras, la inflación afecta la inversión, generación de empleo y por ende el desarrollo económico y está ligado fuertemente a estas crisis financieras. Todo el problema ahorita con el Banco Central Europeo, yo lo veo en el caso de las finanzas. A veces la gente, y ahora estaba leyendo un artículo de The Economist, y decía que si Francia era el próximo país en entrar en crisis, eso iba a ser ya el fin
del euro. Yo decía, pero ¿por qué? Hay un mal análisis aquí. Yo recuerdo, si ustedes analizan, una cosa es el problema de Grecia como país y su deuda, y otra cosa es el euro. Está en crisis. Son dos fenómenos diferentes, pero que se están vinculando de manera equivocada. Yo lo veo el caso con América Latina. En América Latina, todos los países tienen deuda soberana en dólares. Argentina, México, Guatemala, Costa Rica, Chile, todos tienen deuda soberana en dólares. Sin embargo, cuando algún país de América Latina ha entrado en problemas de pago, o inclusive se le ha bajado su calificación, no por eso el dólar entra en crisis, ¿verdad? Cuando Argentina dice que entra en default, nadie dice el dólar entró en crisis, no. ¿Por qué no hacen esa asociación? Bueno, porque nadie le pasa por la mente que si Argentina entra en default, o México entra en default, o Brasil entra en default, nadie se le ocurre que la Reserva Federal de Estados Unidos va a venir a financiar a estos gobiernos para sacarlos de la crisis. Si se pensara en eso, entonces ahí sí uno podría pensar que eso podría afectar el dólar. Pero el punto es que si la Reserva Federal no va a intervenir para rescatar a ningún país de América Latina, no tiene por qué afectar el valor del dólar. El problema con el euro es que cuando el Banco Central Europeo empieza a titubear si va a rescatar o no a Grecia, es cuando entonces ahí sí empiezan las apuestas contra el euro. Porque si el Banco Central Europeo financia a Grecia o a los demás países que entren en crisis, eso va a significar emisión de euros. Es lo único que el Banco Central Europeo puede hacer, emitir euros. Es lo único que puede hacer. ¿Y qué pasa si lo hace? Genera inflación. Y si genera inflación, implica que se va a devaluar con respecto a las demás monedas. Entonces los mercados financieros empiezan a apostar, empiezan a especular. Claro, unos empiezan a apostar a que el Banco Central Europeo va a ceder a la presión política, va a emitir y el euro va a perder valor. Pero no es Grecia lo que está causando la crisis. Así como el default de Argentina o de México o Brasil no afecta el dólar, de igual manera un riesgo de default de Grecia no tiene por qué afectar el euro. Así como existen, si ustedes ven las tasas de interés de la deuda soberana de América Latina, todos tienen distintas tasas. Chile tiene las tasas de deuda soberana más bajas de toda América Latina, con las de Brasil y con las de Argentina siendo las más altas, ¿verdad? Pero eso es lo que sucedería nada más dentro de la Unión Europea. Si el Banco Central Europeo se mantuviera fiel a su principio, no, vamos a seguir fieles al objetivo de mantener la inflación no superior a un 2%. Si fuera fiel a ese principio, lo que sucedería con el resto de los países de la Unión Europea es que aquellos países que tengan problemas de entrar en default, la tasa de interés empezaría a disparar. Habría obviamente un factor riesgo, es decir, si yo voy a comprar un bono de un país que puede ser que no me pague, y hay otro país, digamos, como Alemania, que también me ofrece un bono en euros, pues de ahí la razón para que yo compre un bono de Grecia es porque el de Grecia me pague una tasa de interés más alta. Yo no voy a incurrir, es decir, ante dos títulos, uno de Alemania y otro de Grecia, yo pudiendo comprar independientemente cualquiera de los dos, de ahí si el de Grecia tiene más riesgo y me ofrece la misma tasa de interés, yo no voy a comprar el de Grecia. Repito, la única razón para que uno compre el de Grecia es porque la tasa de interés suba, es decir, me ofrezca un mayor rendimiento porque el riesgo es mayor. ¿Verdad? El interés tiene que compensar el riesgo. Pero repito, no tiene que ver con el euro. Una cosa es la tasa de interés y otra cosa es el problema del euro. El problema del euro no tiene que ver con Grecia, tiene que ver con el titubeo del Banco Central, siguiendo estos principios que hemos dicho. ¿Verdad? Repito, si el Banco Central Europeo termina emitiendo, va a generar inflación, lo cual implica devaluación del euro con respecto a las demás monedas internacionales. Bueno, entonces, ante esta situación tenemos dos opciones. Una es reformar el Banco Central y otra es cerrar el Banco Central. Esta es una fotito del Banco Central de Costa Rica. Entonces, o lo cerramos o lo reformamos. Como les decía anteriormente, yo creía en un principio en que se podía reformar el Banco Central. Tengo varios artículos ahí
donde yo hablaba de cómo reformar el Banco Central de Costa Rica para garantizar una estabilidad permanente, bla, 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 todo lo demás. Sin embargo, he llegado a la conclusión de que es mejor, ya les adelanté varias de las cosas por las cuales creo que definitivamente no se puede reformar y que es mejor cerrarlo. Sin embargo, quiero hacer, como académico, primero ver un poquito la parte teórica y luego la evidencia empírica. La evidencia empírica ya la hemos visto un poco con el caso del Banco Central Europeo. Sin embargo, quiero que repasemos un poquito los aspectos teóricos. El primero es, cuando yo leí a Hayek en su libro Desnacionalización del Dinero, en la tercera edición de 1990, yo quedé impresionado. Es decir, este señor, casi a sus 100 años, ¿verdad? Es decir, para los que no saben, que nació Hayek en 1899, le dan el premio Nobel en 1974, y en 1990 escribe su tercera edición del libro Desnacionalización del Dinero, y esta traducción es mía, y él se pregunta, ¿verdad? Que él no encuentra respuesta o argumento del por qué es indispensable el monopolio del gobierno en la emisión de dinero. Tiene todos los defectos de todo monopolio. Y es que, yo dije, es cierto, cuando, yo no sé si aquí en Guatemala, pero en Costa Rica, cuando se estuvo discutiendo los tratados de libre comercio o la ruptura de monopolios en telecomunicaciones y seguros y otras cosas, nadie nunca habla del monopolio de la emisión de dinero. Nadie nunca habla de que el Banco Central es un monopolio, como cualquier otro monopolio estatal. Es una empresa pública. Así como en muchos países, por ejemplo, las empresas públicas producen leche o producen distribución de hidrocarburos, o en otros países que las empresas productoras de petróleo están en manos estatales, ¿verdad? Porque el petróleo es un bien, la leche es un bien, etc. Pues el dinero es también un bien. La emisión de dinero es una actividad productiva. Y entonces la pregunta que se deja ahí es, ¿por qué tiene que haber un monopolio en la emisión de dinero? Antes no había. Y es que es curioso, porque la existencia de la banca central es relativamente nueva. La Reserva Federal de los Estados Unidos nace en 1913. No tiene ni 100 años. Y entonces, ¿antes qué había? Antes la emisión de dinero era privada. Sí, en resumen, digamos, hay que tomar en cuenta, antes de discutir el cierre o no de la banca central, es que la banca central no es más que la planificación central de la política monetaria. Y uno debe ser consistente. Si uno cree que es mejor la planificación central de la política monetaria, pues también, con los mismos argumentos, debe ser mejor la planificación central de todo lo demás. Hasta en lo que ustedes deben de trabajar. Es decir, no creer en que cada uno de ustedes es quien mejor puede decidir por su vida, ¿verdad? En este caso, creemos que no podemos decidir cuál es la moneda que mejor nos conviene, pues tampoco, si el gobierno cree que él debe tomar esa decisión por nosotros, pues también debe tomar la decisión con quién nos casamos, a dónde salimos y en dónde trabajamos. No hay ninguna diferencia. Pero bueno, el punto es que la banca central en realidad es planificación central, y que la banca central es un fenómeno relativamente nuevo. En este momento existen varias áreas del mundo en donde la emisión de dinero es privada, y esto es curioso. Ustedes saben que en Hong Kong es una de las consideradas las zonas más libres del mundo. No hay salarios mínimos, no hay empresas públicas, no hay seguridad social, prácticamente no hay impuestos de ventas, no hay aranceles. Lo único que hay es un flat tax prácticamente, y no tienen banca central. No tienen banca central, pero a pesar de eso, en Hong Kong está el Hong Kong dólar. Y si no tienen banca central y está el Hong Kong dólar, pues entonces, ¿quién emite el Hong Kong dólar? Pues resulta que hay no uno, sino dos bancos que emiten dinero privado. Y uno es, vean aquí, el famoso HSBC. ¿Ustedes saben qué significa HSBC? Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Es un dinero, es decir, es dinero privado en Hong Kong. Y está el otro, el Standard Chartered Bank, que es un banco menos reconocido, es un banco más local, pero el punto es que emiten dinero privado. Para que cuando ustedes, es decir,
Para que no piensen que estamos hablando primero de que el Banco Central es un monopolio y que como es monopolio, pues no debería estar en manos públicas, bueno, entonces debería estar en manos privadas, entonces para que vean que hay lugares del mundo en donde existe dinero privado y no hay ningún problema. No hay inestabilidad financiera ni crisis financieras. Se manejan bien, porque ¿cuál es el punto de estos bancos? De estos bancos, no sé si ustedes saben, la manera en que ¿cuál es el negocio de emitir dinero? El negocio de emitir dinero es que, de ahí, ¿cuánto cuesta imprimir un billete? Supongamos que imprimir un billete de $100 me cueste $1. Si ustedes me aceptan un billete de $100, por cada billete de $100 que ustedes me acepten, yo me estoy ganando $99. Es un negociazo. Y el ingreso por la emisión de dinero se llama señoriaje. Entonces, lo que pasa es que, como vimos antes, ¿qué pasa si el HSBC empieza a emitir Hong Kong dólar así, por cantidades masivas y masivas sin ningún límite? Bueno, va a generar inflación con respecto a la moneda que ellos emiten. Y entonces la gente no va a querer usar Hong Kong dólar. Entonces la gente más bien se va a querer desprender del Hong Kong dólar. Como muchas veces pasa en países con América Latina. ¿Por qué es que muchos países en América Latina se han estado dolarizando de manera informal? Bueno, porque los gobiernos empiezan a generar mucha inflación con su moneda local y entonces los nacionales deciden, yo quiero una moneda más fuerte. Entonces empiezan a irse al dólar. Entonces tienen ahorros en dólares, cuentas en dólares para protegerse de la inflación. Bueno, lo mismo sucedería con el Hong Kong dólar, con el HSBC. Si el HSBC empieza a emitir demasiado dinero, va a generar inflación con respecto a su propia moneda y entonces nadie va a querer Hong Kong dólar. Entonces, ¿qué es lo que le interesa a HSBC? Emitir aquel dinero apenas necesario para controlar los precios. Vean cómo la libertad es un fenómeno autorregulador. Si el HSBC emite muy poco dinero, pierde dinero. Y si emite mucho, genera inflación y entonces pierde clientes si no le conviene. La libertad económica presiona a que el HSBC emita aquella cantidad de dinero necesaria para garantizar estabilidad de precios. No más y no menos. Igual con el Standard Chartered Bank, ¿verdad? O también si el HSBC empieza a emitir mucho dinero, los clientes, digamos, la gente puede volcarse más bien al dinero del Standard Chartered Bank. Pero lo importante es que vean cómo la libertad económica es autorreguladora. No hace falta un burócrata que esté regulando, que esté diciendo cuánto dinero entra, cuánto se emite, que esté haciendo estudios estadísticos de todo, cómo entra, cómo sale. No hace falta. Otras zonas en el mundo donde hay dinero privado, pero ya son bancos que cada vez tienen más restricción para poder emitir, está Escocia, Irlanda, creo que Irlanda del Norte, y entonces, bueno, hay varias zonas. Pero lo importante también es, el banco es un monopolio, creado, es decir, es un monopolio, pero ¿por qué nace la banca central? ¿Cuál es el origen de la banca central? No sé si ustedes también se han cuestionado. En Costa Rica se habla como que la banca central es el nervio y motor de la economía. Yo nunca me cuestioné eso, hasta hace pocos años. Nervio y motor, ¿de dónde salen? Sí, ¿cuál es el origen realmente de la banca central? Yo hasta hace poco nunca me concebí ninguna economía sin un banco central. Es algo que uno daba como por hecho. Pero no, también es algo que uno puede cuestionar su existencia como cualquier otra institución. Pero para poder cuestionar, bueno, veamos un poquito ya teoría. Es un monopolio, ¿sí? No tiene razón de ser. Si uno sigue los principios de teoría económica, que bajo libre competencia uno obtiene mejor producto, mejor calidad, pues también debería aplicarlo al caso del dinero. Libre competencia, libre oferta y demanda de dinero. Ahora, ¿pero cuál es el origen de la banca central? Y hay un estudio de Vera Smith, fue su tesis doctoral, quien fue su director de tesis fue Ferir Hayek, y ella concluye que prácticamente la banca central nace por razones fiscales. Es decir, el gobierno en su necesidad de financiarse, agota su fuente de financiamiento de impuestos, agota su fuente de endeudamiento y entonces
recurre al banco para que lo financie. Y la historia, digamos, con el Banco de Inglaterra es que necesitaba, a veces es por cuestiones de guerra. Ustedes saben que una guerra no produce absolutamente nada, solo pérdidas, pero ¿quién la financia? Entonces, bueno, está la corona, necesita financiar una guerra y le dice al Banco de Inglaterra, mira, necesito que me prestes. Y el Banco de Inglaterra, los dueños del Banco de Inglaterra, muy inteligente, le dicen, mira, ¿cómo te voy a prestar para una guerra? Si eso no produce nada, ¿cómo me la vas a pagar? Entonces, claro, entonces la corona le empieza a otorgar ciertos privilegios. Ok, bueno, présteme y usted le quito digamos, le quito la autoridad que su dinero sea redimido en oro. ¿Verdad? Ustedes saben que antes, tal vez siendo un poquito más para atrás, inicialmente, digamos, no es así en todos los bancos, pero, digamos, o la historia de toda la banca, pero sí lo importante es que el dinero antes era digamos, el dinero era oro, era un metal, pero el metal es pesado. Imagínense ustedes andando monedas de oro o lingotes de oro. Entonces era más fácil que alguien un señor guardara en su castillo, en sus bóvedas, guardara el oro y emitiera un documento que certificara que usted tenía tantas onzas oro en ese lugar. Por eso se llama señoriaje, ¿verdad? Que era un señor que custodiaba el oro y cobraba obviamente una comisión por estas cosas. Pero entonces, el punto es que en sus orígenes el dinero era oro y los papelitos representaban oro. Inclusive en el caso de Costa Rica es interesante la ley, esta es la ley de 1900, es decir, hace menos de 100 años, la ley permitía que los bancos emitieran dinero privado. El único requisito era que ese dinero pudiera ser convertido en oro. Si el documento decía, este documento equivale a una onza oro, si yo iba a la caja del banco y decía, quiero que me dé la onza en oro, y el banco no me daba esa onza en oro, entonces ese banco era declarado en quiebra, ¿verdad? El requisito para poder emitir dinero era que toda emisión tenía que tener su respaldo en oro. Entonces, la banca central empieza cuando los gobiernos le empiezan a quitar, digamos, esa necesidad o ese requisito a ciertos bancos para poder que su dinero sea respaldado en oro. Entonces, repito, es decir, iban a la guerra, pedía prestado, entonces la condición que está bien, usted me presta, pero su dinero ya le quito el requisito que esté respaldado en oro. Y así hasta que finalmente los gobiernos toman, es decir, no la historia de todos los bancos centrales, pero así fue de algunos. Lo importante de todo esto, la esencia, es que la banca central nace, por decirlo así, de manera perversa, nace de manera corrupta, es decir, nace para financiar al fisco. Si ustedes se financiaran con emisión de dinero, ustedes van a la cárcel por estar falsificando dinero. Un gobierno no. Y eso es el monopolio de la emisión de dinero. Pero el punto es que nace para razones de financiamiento del fisco. Entonces, bueno, es un monopolio estatal, no tiene ninguna razón de ser, no puede generar crecimiento económico como muchos dicen. Entonces, ¿para qué banca central? Aunque el sistema tuviera fallas, algo muy importante de James Buchanan es que a veces algo muy importante es que, aunque no existiera banca central, eso no quiere decir que vamos a eliminar los ciclos económicos, no quiere decir que la inflación va a ser cero, va a haber fluctuaciones e inflación, a veces puede haber ligera inflación, a veces puede haber inflación, pero el punto es que, aunque los mercados no sean perfectos, eso no justifica su intervención. James Buchanan nos advierte muchas veces que el objetivo del gobernante es alcanzar el poder, no es el bien común. Quiera o no, y esto lo vemos lindísimo con la banca central. Si el objetivo del gobernante fuera el bien común, no habría nunca inflación, porque como hemos visto, lo que más le conviene a la sociedad es inflación cero. Pero si hemos tenido inflación, es porque a los gobiernos no les importa el bien común. Les importa más poderse financiar, poder pagar favor político y jugar con el ciclo político. No sé el caso de Guatemala, pero sí en muchos países, inclusive Costa Rica, durante muchos años, era muy interesante que en el año electoral había un crecimiento económico, mucho mayor que el de años previos. Pero luego, en el primer año
del próximo gobierno siempre había una crisis económica, ¿verdad? Una recesión, aumento de inflación, etcétera. Y claro, porque en año electoral todo ese crecimiento económico se financió con emisión monetaria. Es decir, se hizo lo que decía, lo que Mises llamaba, lo que hacía el demagogo, ¿verdad? Financiaba el crecimiento económico con emisión monetaria, sabiendo que esto era de corta duración y aunque finalmente terminaba en desplomo, ¿verdad? Esto es lo que James Buchanan llama el ciclo político. Eran gobiernos que en el año electoral emiten dinero para generar una sensación de bienestar y darle, digamos, tratar de ganar votos en favor del partido oficial. Pero luego viene ya, cuando ya viene ya pagar las cuentas, esa emisión monetaria, pues se traduce en inflación, aumento de tasa de interés, recesión, etcétera, etcétera. Entonces el punto es que aunque los mercados fallen, hay que tomar en cuenta la intención final del gobernante, ¿verdad? Que aunque la ausencia de Banco Central no garantice que la inflación va a ser siempre cero, que no va a haber ciclos económicos, siempre es mejor, ¿verdad? Porque los gobiernos no buscan el bien común como lo hemos visto en otros casos. Ahora, ¿por qué cerrar la banca central en vez de reformarla? Primero, porque el objetivo es alcanzar la estabilidad económica. A veces muchos, principalmente los sindicalistas o los socialistas, dicen es que perdemos soberanía nacional, no sé qué. Pero uno debe ser consistente. A veces cuando uno habla sobre soberanía, si creyéramos en la soberanía, ¿cuál debería ser nuestro medio de transporte? Si uno usa un vehículo automotor, es porque es más eficiente que andar a pie. Ese es el objetivo, la eficiencia en lo que usamos. Entonces, si el objetivo es alcanzar estabilidad económica, el objetivo no es tener moneda local, es acabar con la inflación, tener bajas tasas de interés, eliminar el riesgo cambiario. Y si eso se logra mejor sin banca central, pues entonces cerremos el Banco Central. Sigamos el ejemplo de Panamá. Es la economía más estable de toda América Latina y no tiene Banco Central. La experiencia demuestra que la estabilidad se puede... bueno, y este es el segundo punto, ¿verdad? Ligado con lo que... con estos dos puntos, ¿qué puede ser gratuito? Imaginemos, bueno, creo que hace poco fue el Día de la Madre aquí, ¿verdad? Sí. Entonces imaginemos que ustedes querían comprarle a su mamá, no sé si le compraron algo, supongamos que querían comprarle, no sé, cualquier objeto. Hay una cosita bonita y se la vieron en una tienda, vieron el precio, muy bonito, y que se fueron caminando y que luego pasaron por otra tienda y vieron el mismo producto, de la misma calidad, la misma marca. La única diferencia es que uno era gratuito. Perdón, el de esta segunda tienda era gratis. ¿Cuál se van a llevar? ¿El que costaba 100 quetzales o el que era gratis? El que es gratis. ¿Por qué lo piensan tanto? ¿Ah? ¿No están seguros? Es el mismo producto, la misma calidad, es lo mismo. ¿Cuál se llevarían? ¿El que es gratis o el que cuesta 100 quetzales? Gratis. El que es gratis, pues sí. Entonces, de igual manera, si yo puedo obtener estabilidad monetaria y financiera de manera gratuita, ¿por qué voy a incurrir en el costo de un banco central? El Banco Central de Costa Rica tiene más de 2,000 empleados. Son cientos de miles de dólares que se gastan por mes. Todos esos recursos podría estarse, el costo de oportunidad que eso implica, en educación, infraestructura, salud, creo que es mucho más importante. Repito, si se puede obtener de manera gratuita, como Panamá lo ha demostrado, ¿por qué incurrir en el costo de un banco central? Aunque el banco central que ustedes tengan sea eficiente, es un desperdicio de recursos. Como en Chile, yo esta discusión, donde he encontrado auditorios más fuertes en contra del cierre de la banca central es en Chile, probablemente porque también tienen, digamos, el mejor banco central de América Latina, o uno de los mejores bancos centrales de América Latina. Pero sin embargo, tiene un costo de oportunidad sumamente alto. Y aunque no dedicaran esos recursos en mayor educación o en hospitales, podrían por lo menos reducir los impuestos y dejarle más recursos al sector privado para que genere más empleo, mayor consumo y mayor bienestar. Pero si algo puede ser gratuito, ¿por qué no recurrimos a ese mecanismo? Inclusive Chile, a pesar de que tiene un banco central en este momento, también tuvo sus periodos de hiperinflación y de devaluaciones sumamente elevadas, ¿verdad? Entonces el punto es que aunque algo esté bueno ahorita, la banca central ha demostrado
que nunca ha sido estable de manera permanente. Siempre ha tenido sus periodos en donde desestabiliza fuertemente a su economía. El único caso es Panamá, donde ha tenido durante más de 100 años estabilidad permanente porque no tiene banca central. Bueno, si queremos eso, entonces cerremos la banca central. Entonces, también volviendo a otros argumentos, bueno, se pierde soberanía nacional, es lo que hablamos. La idea no es tener una moneda local, sino más bien es tener un medio de pagos que sea eficiente y eficaz. También se dice que si se cierra la banca central implica la pérdida de un instrumento de política económica. ¿Verdad? Es que un poco lo que comentamos tal vez al principio, que me comentaba la compañera un poco de, bueno, la política cambiaria, ¿verdad? Si no hay banco central, entonces ya no se puede manejar el tipo de cambio, entonces ya uno no puede afectar ciertas variables. Entonces la gente dice, es que perdemos esos instrumentos. Por ejemplo, ahora con el caso de Grecia, se dice, bueno, es que si Grecia no estuviera dentro de la Unión Europea, podría devaluar su moneda y mejorar su competitividad. Eso es un error fatal. Todos los países que han recurrido a la devaluación no les ha ido bien, empezando por Ecuador antes del proceso de dolarización. Inclusive el gerente del Banco Central de Ecuador antes de la dolarización decía, vea, si la devaluación fuera instrumento para mejorar la competitividad, Ecuador sería el campeón de la competitividad en América Latina, porque antes de la dolarización devaluamos en un 500% y no mejoramos en nada nuestro sector exportador. ¿Verdad? De nada sirve que usted evalúe si las raíces que dieron origen a esa devaluación todavía persisten. ¿Qué es lo que nosotros, los que creemos en el cierre de la banca central, insistimos? Es decir, el cierre de la banca central revela los verdaderos problemas. Si hay un problema de desempleo alto, tiene que ser es porque hay rigideces en el mercado laboral, porque hay obstáculos para la inversión y no porque hay ausencia de dinero. Entonces, bueno, quedamos más expuestos a los shocks internacionales. Volvemos aquí al caso de Panamá. Panamá es el país que mejor se ha podido enfrentar a la crisis internacional. Por el contrario, más bien si tenemos banca central, el problema se agrava. Porque no sabemos cómo un banco central puede reaccionar. Un banco central puede reaccionar incrementando el monto de las reservas monetarias internacionales, puede reaccionar afectando la tasa de interés local, puede reaccionar afectando el tipo de cambio, puede reaccionar emitiendo más moneda local. Ya tenemos 4 variables. No sabemos en cuánto va a afectar las reservas monetarias, no sabemos en cuánto va a afectar el tipo de cambio, no sabemos en cuánto va a afectar la tasa de interés, no sabemos en cuánto va a afectar la emisión monetaria. Ya tenemos 8 variables. Y además de eso no sabemos cuándo va a ser la intervención. Tenemos por lo menos 12 variables de incertidumbre mayor con banca central que si no tenemos banca central. Sin banca central sabemos que si hay una reducción en tasa de interés, internamente cae la tasa de interés automáticamente. Que si hay exceso de liquidez internacional, va a haber un aumento en la tasa de inflación, como sucedió en Panamá. Creo que fue en el 2009, donde tuvieron una tasa de inflación, creo que como del 8%. Nada más, y luego ya la inflación cayó otra vez a niveles del 2-3% anual. Pero usted sabe inmediatamente cuál va a ser el efecto. Es inequívoco el efecto. Y todo el mundo se puede ajustar. Pero en caso de banca central genera más incertidumbre, porque la decisión la toma un político. No hay manera de establecer un modelo con un político. El único que sabe es la persona, su esposa que duerme con él o su grupo cercano de personas. Y eso se presta para la corrupción. Porque si usted va a devaluar, usted le puede decir a sus amigos la noche antes, mira, compren dólares hoy porque mañana voy a devaluar. Y eso ha pasado en América Latina constantemente. ¿Verdad? Es decir, ese es el problema de la política discrecional en política monetaria. Se presta para estas situaciones. Y a mí no me cabe la menor duda que esto se hace. Es decir, que ese sea uno de los mayores motivos para fijar tipos de cambio, tasas de interés, etcétera, etcétera, ¿verdad? Usted tiene un control, es decir, si usted sabe si el tipo de cambio es fijo y depende de usted, usted se puede hacer millonario de la noche a la mañana. Usted evalúa en 2%, se gana un 2% de la noche a la mañana, usted compra 100 millones, 2% sobre 100 millones. Ahí está su pensión. Perdemos señoriaje, bueno, también.
no podemos cerrar el Banco Central hasta que no resolvamos el problema fiscal. Mucha gente a veces dice, no, es que estos países en América Latina tenemos problemas fiscales muy serios y entonces necesitamos de la banca central para poder financiar al fisco y mientras no resolvamos el problema fiscal necesitamos banca central. Sin embargo, el argumento es al revés. Imagínense ustedes que tienen un ingreso y que viene fin de mes y se les acabó el ingreso, pero tienen la posibilidad de falsificar dinero. ¿Harían ustedes un presupuesto si ustedes pudieran falsificar dinero? ¿Para qué? Si yo puedo falsificar dinero, emitir dinero cuanto se me antoje, no necesito hacer un presupuesto. Igual los gobiernos. Mientras los gobiernos sepan que pueden recurrir al Banco Central, ¿para qué van a cumplir un presupuesto? No les va a importar si vino agosto y ya se gastaron todo el salario que tenían para educación porque saben que ahí está el Banco Central. No les va a importar hacer promesas falsas porque saben, bueno, si yo prometo construir más viviendas pero no tengo el presupuesto, no importa, ahí tengo el Banco Central que me lo financie. Más bien todo lo contrario. Si cerramos el Banco Central, vamos a obligar a que el fisco sea más responsable con su presupuesto. Bueno, entonces, esta idea de que no podemos cerrar el Banco Central en tanto no resolvamos el problema fiscal, más bien para mí es todo lo contrario. Más bien el cierre del Banco Central ayudaría a la disciplina fiscal, porque los gobiernos ya sabrían que si se gastan el presupuesto antes de fin de año van a estar en problemas. El último punto que se argumenta en contra del cierre de la banca central es que se necesita un prestamista de última instancia. Por ejemplo, lo que se dice es que a veces si hubiera un banco con problemas de liquidez, se requiere para evitar lo que se llama una corrida bancaria, se requiere del Banco Central para evitar, digamos, que le preste a este banco o a esta institución financiera y así evitar la corrida bancaria. El punto es que hay que analizar por qué un banco podría estar en situación, digamos, en problemas. Una razón puede ser por problemas de liquidez y otra puede ser por problemas de solvencia. Si un banco tiene problemas o una institución financiera tiene problemas de liquidez, no necesitamos de banca central. Si uno tiene un problema de liquidez, como cualquiera de nosotros tiene un problema de liquidez, pues va al banco. Un banco, de igual manera, si tiene problemas de liquidez, no tiene por qué tener ningún problema de pedirle prestado a cualquier otro banco o recurrir al sistema financiero para solventar su problema de liquidez. Obviamente el banco le va a cobrar caro, ¿verdad? Pero es un problema que el mismo mercado puede resolver. Ahora, si la institución financiera tiene problemas de solvencia, tampoco se requiere de un banco central. Si un banco, si una institución financiera, como cualquier otra empresa, tiene un problema de solvencia, pues lo que tiene que hacer es cerrar sus puertas, ¿verdad? No necesita de un banco central. Así como si una empresa, de telecomunicaciones estuviera en un problema de solvencia, no le va a decir al Banco Central que lo financie, pues de igual manera, una institución financiera, si está en problemas de solvencia, no tiene por qué recurrir al Banco Central para que la salve. Repito, en resumen, si tiene un problema de liquidez, puede recurrir al sistema financiero para resolver su problema. No necesita el Banco Central. Y si tiene un problema de solvencia, tampoco necesita el Banco Central porque lo que debe hacer más bien es buscar la manera de cerrar sus operaciones. Bueno, cuando usted habla de que la emisión es lo único que genera inflación, no termino de entender ese concepto que usted maneja, porque aquí en Guatemala, por ejemplo, está prohibida la emisión arbitraria del Banco de Guatemala. No puede salir a emitir porque el gobierno tiene déficit, pero sin embargo hay inflación. No conozco muy bien no conozco la legislación en ese caso de Guatemala, pero si hay una inflación del 5%, por alguna razón tiene que estar emitiendo. Si no es para financiar directamente al fisco, lo tiene que hacer para inyectarlo a través del sistema financiero y que sea el sistema financiero quien en última instancia le preste al fisco. Pero tiene que haber, de alguna manera, ese dinero le está llegando a manos del gobierno. Ahí sí no sabría, tendría que investigar la legislación de ver cómo se está haciendo. En Costa Rica tampoco, prácticamente pues en ningún país expresamente dice que el Banco Central puede financiar a los gobiernos, pero en última instancia siempre encuentran la manera de
de poderlo hacer por medios indirectos, ¿verdad? Entonces, ahí tiene que haber alguna razón. Pero no puede haber inflación si no hay un exceso de emisión monetaria. Ese es el punto. Desde el principio, en la gráfica del que estamos hablando, donde la oferta y la demanda, hasta donde yo tengo entendido, cuando se tiene el control de la oferta, no viene la gráfica así como es en todo mercado. Es que es la oferta agregada, no era de la oferta monetaria. Ese gráfico de oferta y demanda era oferta y demanda agregada, no era la oferta monetaria. Sí, la oferta monetaria, por ser monopolio, es totalmente vertical. ¿Qué fue lo que lo hizo usted cambiar de pensar de lo que nos mencionaba en su presentación, de que al principio usted creía en la reforma de la banca central y posteriormente usted se inclinó más hacia la eliminación? Bueno, una, como les dije anteriormente, fue el darme cuenta de que el Banco Central realmente tenía, es decir, la legislación de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica le permitía a la Junta Directiva emitir la cantidad de dinero necesaria para acabar con la inflación y no lo hacía. Si no lo hacía es porque hay mala fe. Y contra la mala fe no hay legislación que valga. Es decir, es como cuando alguien no lo quiere a uno. Y si no lo quieren a uno, no hay nada que usted pueda hacer. Entonces, en ese sentido, al darme cuenta que había como mala fe, que ahí fue cuando empecé, quien me ayudó a entender esto fue James Buchanan, y por eso pongo la cita de James Buchanan, porque me era muy difícil entender si el gobierno supuestamente busca el bien común, cómo es posible que no acabe con la inflación o que no tenga intención de acabar con la inflación. Pero viene James Buchanan y me dice, mira, es que estás pensando mal. El político es tan egoísta como cualquier otro ser humano, ¿verdad? Y no es malo, si lo vemos desde un punto de vista, si esa premisa que dije al principio, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, en realidad lo que está haciendo es que cada uno tiene la obligación de velar por sí mismo. Primero por sí mismo. Y en ese sentido no es egoísta que yo trate de buscar mi bienestar, porque es mi obligación velar por mí mismo. Entonces, y el creer que el político no hace eso es un error. Y James Buchanan habla de que los economistas debemos de dejar de ser tan inocentes, prácticamente es lo que dice. No lo dice con esas palabras, pero es lo que da a entender, ¿verdad? Tomar en cuenta, primero, que ellos son tan egoístas y que buscan maximizar poder. Y que el Banco Central es un instrumento para maximizar poder. Y entre más alta sea la inflación, más alcanzan ellos su objetivo. Porque tienen más con qué financiar sus gastos, sus favores, sus cosas. Y la otra es, también, es decir, yo personalmente conozco varios expresidentes del Banco Central de Costa Rica, conozco a 4, y no, ellos saben, es decir, yo sé, y también, es decir, como les dije anteriormente, yo fui secretario general suplente del Partido Movimiento Libertario, he estado con roce con muchos políticos, y yo sé que ellos saben estas cosas, yo sé que ellos saben que acabar con la inflación es lo que mejor le conviene al país, y que ellos saben que pueden acabar con la inflación en 24 horas, y que no tienen por qué estar interviniendo los tipos de cambio ni las tasas de interés, nada de esas cosas, que lo hacen realmente de mala fe. O algunos sí son ignorantes, pero si son ignorantes no deberían estar en el poder o no deberían buscar el poder. Pero los que sí saben lo hacen también de mala fe. Entonces, esas dos cosas, no, aquí no hay nada que hacer. Y después también, por lo que les dije anteriormente, principalmente por lo que les dije de la explicación gratuita. Si yo puedo obtener algo de manera gratuita, ¿por qué no por qué no buscar la manera más barata? También hay otro pasaje bíblico en donde, es decir, Dios castiga el desperdicio. Dios premia a quien hace buen uso de los recursos. La parábola de los talentos. Al que le dio 5, produjo 5 más, entonces él lo felicita. Y castiga a aquel que le dio un talento y fue y lo enterró. Digo, por lo menos lo hubieras prestado para generar intereses. Es decir, Dios quiere que hagamos buen uso de los recursos, y tener banca central para mí es un desperdicio de recursos, porque podemos no tener banca central. Y después también, como último punto, mi creencia de la libertad individual. Es decir, mi sociedad ideal es aquella en donde el ser humano realmente tiene la menor, se puede desarrollar libremente. Yo no quiero una sociedad donde tengan que haber mendigos. Cuando
necesitamos seguridad social, en realidad estamos mendigando. El gobierno nos da un servicio médico. Cuando tenemos universidades estatales, estamos mendigando. El gobierno nos da una educación universitaria. Es decir, en la medida en que el gobierno nos dé, estamos mendigando. Esa no es la sociedad que yo quiero. En mi sociedad ideal, la persona tiene el ingreso suficiente y dice, ¿cuánto es? Yo lo pago. Esa es mi sociedad ideal, es decir, en el que haya la menor cantidad de instituciones públicas. Y si puede haber una sociedad sin banca central, como Panamá lo ha demostrado que puede haber banca, es decir, puede haber una sociedad financieramente y monetariamente estable sin banca central. Vemos el caso de Hong Kong también, que no necesita banca central. Donde se respeta la libertad individual, entonces también ese es otro argumento también, digamos, quizá el más fuerte, para decir, bueno, si se puede vivir sin banca central y alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social, pues entonces, ¿para qué banca central? Entonces fueron todas esas cosas, primero por el periodo de decepción, luego hacia el concepto de realmente cuál es mi sociedad ideal y los principios filosóficos en los que yo creo que me dieron a hacer ver que es mejor no tener banca central. Sí, perdón. Usted ponía el ejemplo justamente de Panamá, que no tiene banca central. Volvemos a la pregunta que hice anteriormente con la emisión. Por no tener banca central, ellos no emiten moneda. Entonces, ¿cómo tienen ellos inflación? La inflación que mencionó, que había llegado al 8% en un año. Sí, igual recordemos, es decir, ¿de qué depende el precio de las papas? Oferta y demanda. Si hay más demanda, en el caso de las papas, si aumenta la demanda de las papas, aumenta el precio de las papas. Si aumenta la oferta de las papas, pues cae el precio de las papas. Igual, ¿de qué depende la inflación en Panamá? De la oferta y demanda de dólares. Si hay exceso de oferta de dólares en Panamá, es decir, si hay exceso de oferta de dólares, hay inflación. Si hay exceso de demanda, pues habría caída de precios. ¿De qué depende la oferta y demanda de dólares en Panamá? Bueno, del sector privado. Cada vez que ellos exportan, ingresan dólares. Cada vez que ellos importan, salen dólares. También depende del mercado de capitales. Cada vez que entran dólares por motivos de su sistema financiero, entran dólares y aumenta la oferta monetaria, y cada vez que hacen una transferencia al exterior, salen dólares. Que, como hemos visto, la crisis financiera de Estados Unidos básicamente es porque la Reserva Federal de Estados Unidos emitió demasiado dinero. Y ustedes lo ven en las reservas monetarias prácticamente del mundo. Todos los países de América Latina han visto incrementadas sus reservas monetarias internacionales. ¿Verdad? Y bueno, en el caso de Panamá, eso se tradujo en un exceso de oferta de dólares que se tradujo en inflación. Pero una inflación de 8% durante un año, y luego ya otra vez está en niveles del 2-3% como históricamente ha estado. Pero es igual, es el mismo fenómeno de oferta y demanda. Aquí lo importante es ver, como yo dije al principio, no es que la ausencia de banca central implica cero inflación. No es eso, yo como lo dije claramente, no implica cero inflación, pero implica, lo importante es mayor estabilidad que una situación con banca central. Es como cuando uno tiene un trabajo, uno no tiene el mejor, es decir, uno no tiene el trabajo perfecto, uno tiene el mejor trabajo que ha conseguido en ese momento. Entonces igual, no es que no tener banca central sea perfecto, no, es que la ausencia de banca central es mejor que una situación con banca central. Eso es lo más importante. Y al decir que es mejor, no implica que la inflación va a ser cero, no implica tampoco que no va a haber ciclos económicos. Lo que implica es que la tasa de inflación a través del tiempo va a ser mucho menor y que los ciclos económicos van a ser mucho más tenues y mucho más cortos. Yo todavía no entiendo cuando usted dio el ejemplo de Hong Kong, que hay dos bancos que cada uno emite su moneda, pero entonces no entiendo qué da el cliente o cómo funciona esa mecánica de banca privada, porque, o sea, por ejemplo, en los tiempos de antes usted dijo, uno daba lingote de oro y le daban a uno el equivalente en un papel que expresaba ese valor, pero en el caso actual, ¿cómo se maneja esa transacción? Muy buena pregunta, nadie nunca me ha hecho esa pregunta, muy interesante. La respuesta tiene que ver con lo que le da valor a las cosas. El valor de todas las cosas es subjetivo. Entonces igual el papel dinero, igual que el oro. ¿Por qué la gente valora más el oro que el plomo?
¿Por qué valora una piedrita así que brilla mucho y que tiene un corte especial y que está hecha de carbón? ¿Verdad? Un diamante, ¿por qué se valora tanto que otras cosas? Sí, eso es un valor, todo valor es subjetivo. Y el dinero, digamos, se dice, igual que los quetzales. ¿Por qué vos estás dispuesta a que cuando te pagan, bueno, yo no sé si trabajas o no, pero en caso que trabajes, ¿por qué estás dispuesta a aceptar quetzales por tu trabajo? Si es un papel que dice 10, 100. ¿Por qué? Bueno, porque vos le das un valor a ese papel y vos sabés que la colectividad le da un valor a ese papel. Entonces, de igual manera, la gente le da un valor a ese Hong Kong dólar. Tiene un valor ya predeterminado según la oferta. Sí, tiene un valor subjetivo. Pero es exactamente igual. Es decir, el punto es que la manera en que se determina el valor del papel dinero del Hong Kong dólar es exactamente igual de la misma manera que se determina cualquier otro valor en la sociedad. Igual que se determina el valor del papel dinero de los quetzales, del colón costarricense, inclusive del dólar de los Estados Unidos. Es exactamente el mismo principio. ¿Por qué aceptar dólares a cambio? ¿Verdad? Es decir, y es lo mismo. La gente le da un valor subjetivo. No es concreto el valor que le da. O sea, el billete no es algo concreto, ¿no? Eso es lo que se habla. Acabo de leer eso, bueno, antes, como decía, al portador, por decir un cheque, era lo que respaldaba que el oro estaba ahí. Pero con el tiempo, con la evolución de todo, se dice que ahora el billete es subjetivo, que no es nada concreto como lo era antes, ¿no? Es que el punto es que el oro también es subjetivo. Entonces, pues de igual manera, así como el oro es subjetivo y la gente cree en el valor del oro, pues también el papel tiene su valor subjetivo. Que es lo que algunos economistas, como que, digamos, los que quieren volver al patrón oro, no quieren respetar de que el papel dinero también ha creado su propio valor. Y esa es una discusión de Hayek, ¿verdad? Hayek dice, no, puede haber dinero fiduciario que también ha creado su propio valor. De igual manera que todos los demás objetos en la sociedad tienen su propio valor, por razones subjetivas. Y obviamente a partir de ese valor preestablecido, ya empiezan a regir las leyes de oferta y demanda. Si yo empiezo a aumentar la oferta, pues el valor cae. ¿Verdad? En el caso del dinero, lo que hace es, cae su poder adquisitivo. ¿Y en qué se beneficiaría la población a la hora que hubiera más entes que emitían dinero como el Hong Kong dólar? Bueno, beneficios de crear más? Ok, primero, digamos, irnos para atrás. Primero, las consecuencias de tener Banco Central y las consecuencias de la inflación. ¿Quiénes ganan con el cierre del Banco Central? Los pobres. Porque, como les he dicho antes, el rico puede darse el lujo de pagar una tasa de interés más alta, puede darse el lujo de asumir el riesgo cambiario, puede darse el lujo, digamos, de vivir un proceso inflacionario, de vivir con los costos de la inflación. Un pobre no. Un pobre, como les decía pues anteriormente, si le suben 1 o 2 puntos la tasa de interés, significa mucho para él. Una reducción de la tasa de interés del 10% al 6% puede implicar la posibilidad de comprar una vivienda o no para un pobre, para un rico no, o para un pobre de poder montar un negocio o no. Entonces, la idea de cerrar la banca central, porque a veces se dice, es que eso es una política que difunden los ricos. Los ricos ya están dolarizados, por favor. Ya usan sus transacciones en dólares. Yo no sé aquí en Guatemala, pero en Costa Rica los altos ejecutivos ganan en dólares. Piden préstamos en dólares. Para ellos no es la dolarización o el cierre de la banca central. Es para la gente sencilla, que vive la angustia de que mes a mes tienen un ingreso y mes a mes van al supermercado y no pueden comprar lo que compraron el mes anterior. Que tenían un presupuesto ajustado y les aumentó el precio de la luz. Y ya con ese aumento entonces ya no pueden comprar un útil escolar, porque viven en ese día a día. Es para esta gente que se quiere cerrar el Banco Central, o al menos para la cual yo quiero cerrar el Banco Central. Solo me surge la duda, ¿Hong Kong desde cuándo no tiene banca central? Bueno, la historia de Hong Kong es, ahí sí no estoy 100% seguro, pero casi estoy seguro que es desde el principio. Al igual que Panamá. Igual que Panamá, sí. Panamá sí estoy seguro, Panamá nace dolarizada, es decir, Panamá antes era parte de Colombia,
se separa de Colombia en 1903, y empiezan con la construcción del canal. Entonces Estados Unidos pidió un permiso al gobierno de Panamá para que dentro de la zona del canal pudiera circular el dólar. En la Constitución de Panamá, Colombia había creado una hiperinflación altísima, y como Panamá está así como en el extremo de Colombia, pues como que no les importaba lo que pasara con los panameños, y entonces Panamá estaba literalmente harta de las hiperinflaciones. Y entonces a nivel constitucional pusieron que los gobiernos no podían emitir dinero. Y entonces sí, se independizan, crean una constitución donde se le prohíbe al gobierno emitir moneda, y viene el gobierno de Estados Unidos y pide permiso para que circule el dólar dentro de la zona del canal, y resulta que luego de ahí se expandió a todo el territorio panameño, ¿verdad? Pero es algo muy interesante en Panamá, porque, digamos, una diferencia entre el sistema de Panamá y el de El Salvador es que en Panamá usan el dólar por voluntad propia. No están obligados a usar el dólar. Ellos podrían usar el euro o cualquier otra moneda. No es como en el caso de El Salvador, que sí el dólar tiene poder liberatorio. Si estás obligado a usar el dólar y aceptar dólares, quieras o no. Sí, solo se maneja el dólar, ¿no? Se maneja el dólar, pero es coercitivo. Es decir, vos no puedes rechazar un pago en dólares. Y en Panamá incluso existen abogados que me han contado que no están seguros si la Constitución también permite que la banca privada pueda emitir dinero, ¿verdad? Pero ya si no lo hacen, pero es muy distinto cuando alguien no hace algo porque no quiere a que cuando está obligado a no hacerlo. Por ejemplo, en Guatemala creo que no hay industrias que producen automóviles, pero creo que no lo hacen porque no les es rentable, porque no quieren. Pero es distinto a que no lo hagan por esas razones, a que es que usted no puede producir automóviles. Entonces es muy distinto a decir usted no puede producir dinero a que simplemente la gente no lo produzca porque le conviene mejor importarlo.